cinecrestes del cómic, yo soy Granda, bienvenidos a mi estudio. En el video de hoy vamos a hablar del tema de los personajes femeninos fuertes. Mientras voy hablando del tema, voy a ir haciendo el proceso de este dibujo, para que lo vean. No siendo más, continuemos. Se habla de los personajes femeninos fuertes, ya que muchas veces los personajes femeninos en las historias solo sirven como la motivación del personaje principal para actuar, o una damisela en peligro que debe ser rescatada. Por ese motivo muchas veces los personajes femeninos no están bien desarrollados, o no son más que un acompañante del protagonista, la meta para alcanzar, o la voz de la conciencia o la razón, casi un elemento de fondo, siendo relegada a una serie de clichés. Algunos ejemplos serían: la novia, esposa, madre cansada, una regañona o protectora que se opone a todas las cosas divertidas o arriesgadas que quiera ser el protagonista. La chica buena que sea arreglado, es una variación de la anterior, pero esta vez no se opone a todo, sino que ofrece un comentario en cada situación, siendo la voz de la razón. Es la típica chica que a un chico malo y sabe que en el interior hay un buen hombre y ella va a sacarlo. O simplemente es tan buena que por ella cualquier hombre cambiaría. Otro sería la mujer que es bonita pero que piensa que es horrible. O que piensa que es horrible porque tiene una mini cicatriz o una insignificante lunar o una insignificante mancha en su rostro de otra forma perfecto. Es el típico personaje tímido que utiliza gafas o el cabello en el rostro para tapar sus pecas, o que es insegura por su cuerpo y utiliza cuellos de tortuga y ropa holgada para tapar sus senos talla D y una cintura avispa, pues no cree que los hombres la encuentren atractiva. Algunos escritores piensan que es una forma de mostrar que sus personajes perfectos son humildes y así darles una falla. Eso no es una falla, no es humildad, es ser una maldita idiota que no tiene espejos y ningún concepto de lo que la sociedad considera hermoso. Está la mujer, que es puro sexo, básicamente una vagina que camina. Es candente, sin personalidad, el sexo es su arma, su lenguaje, su único interés y su forma de expresarse. Su interés es el sexo. Su hobby es el ser sexy. Es el personaje que camina sexy, se sienta sexy, se agacha sexy, lava ropa sexy, duerme sexy, toma café sexy, va al baño sexy. Es fanservice disimulado como un personaje. Similar es la mujer, que es una feromona que camina. Es bonita y sexy, pero no intencionalmente. Con este personaje, el escritor se le olvida que algunos hombres prefieren las rubias, las morenas, las pelirrojas o distintos tipos de cuerpos y personalidades. No. Los gustos no importan, simplemente todos se enamoran de ella. De alguna forma opuesto a estas dos está la virgen, que es inexperta e inocente. Pero a veces estas dos características se confunden con idiotez total. Las vírgenes no tienen experiencia sexualmente, eso no significa que sean infantes. Se presenta en la historia con cero conocimiento de cómo reaccionar ante la mayoría de situaciones. En resumen, es virgen porque es tímida, inocente, introvertida y tierna. Para algunos escritores, virginidad es sinónimo de ignorancia. Un tipo similar que mezcla los dos anteriores es el que se le llama nacida ayer sexy. Similar a las vírgenes, no saben nada del mundo en el que están, además que son muy sexys y ellas no están conscientes de lo sexys y atractivas que son. Este cliché o estereotipo se utiliza mucho en historias tipo pez fuera del agua con personajes femeninos. Por ejemplo, un personaje que llega a una nueva cultura, una mujer extraterrestre, un rol que se encendió por primera vez o que por eso no tiene conciencia. Un ejemplo final sería la chica ruda que no necesita ningún hombre. Por lo general nadie se espera que sea la mejor peleadora, que pueda valerse por sí misma y ha participado en cientos de combates a pesar de solo tener 15 años y pesar menos de 50 kilos. No. Para ella las leyes de la física no significan nada. Básicamente puede levantar más peso y beber más que cualquier hombre de 150 kilos de puro músculo. Este último personaje es el que por lo general se usa cuando sale un personaje femenino fuerte. Un personaje no necesariamente tiene que ser muy profundo, siempre y cuando sirva a las necesidades de la historia. Por eso a veces recurrimos a arquetipos e incluso clichés para que la historia se desarrolle de manera concisa. ¿Acaso un personaje femenino debe ser físicamente fuerte para ser un personaje fuerte? El problema al escribir un buen personaje femenino es que muchos escritores piensan inmediatamente que ella es la independiente y que no necesita a nadie, especialmente que no necesita la ayuda de ningún hombre. Este tipo de personaje es el fruto del pensamiento ella no necesita a ningún hombre, en donde se les muestra como excelente en todo lo que hacen y teniendo una voluntad inquebrantable, sin falla alguna, ya que mostrar fallas en un personaje femenino es sexista y el resultado del pensamiento machista del escritor influenciado por el patriarcado. Y por esto, muchas veces lo que hace el escritor es sobrecompensar y quitarle al personaje todo aquello que tradicionalmente lo hace femenino, reemplazándolo con elementos masculinos, creando esencialmente un hombre en cuerpo de mujer. Seamos bien claros, no existe nada malo con que un personaje sea femenino o que tenga rasgos tradicionalmente femeninos, tales como compasión, apego, cariño y delicadeza, pero algunos escritores asumen que los rasgos femeninos son débiles y por lo tanto inferiores a rasgos masculinos como responsabilidad, coraje, competitividad, fuerza física. Por eso, normalmente acabamos con personajes que sentimos deben constantemente mostrar qué tan rudos son, siendo atípicamente agresivos o abrasivos, mostrando características que solamente son asociadas negativamente en personajes masculinos, pero que de alguna forma pueden ser aceptados en personajes femeninos. Uno de los grandes problemas con los personajes femeninos fuertes es mostrarlos en situaciones de modo que el personaje pueda hacer lo mismo que un personaje masculino podría hacer,
haciendo claridad qué tan superior es ella con respecto a todos los hombres que la rodean. De esta forma, asumiendo que las características, posiciones o actividades masculinas son el estándar para determinar la calidad de un personaje, en vez de mostrar la fuerza de un personaje femenino, resaltando las cosas que solo una mujer haría. Esto lleva a pensar que la feminidad es sinónimo de incapacidad. Tampoco se trata de mostrar a los demás personajes alrededor como ineptos para que el personaje resalte, sino aceptando las características que hacen de las mujeres fundamentalmente diferentes a los hombres y usando dichas características para celebrar la feminidad. Porque si un personaje es en esencia masculino en todos los aspectos y características, excepto su apariencia física en hombre, entonces ¿para qué molestarse en hacerlo mujer? Existen cientos de ejemplos de personajes femeninos fuertes que no necesitan estar bañados en testosterona para ser buenos personajes. Algunos de los personajes favoritos de mi niñez y juventud y que me influencian hasta ahora como creativo al momento de diseñar mis personajes, no solo mis personajes femeninos, sino todos mis personajes en general, por más que parezca clichés hablar de algunos de ellos, fueron Ellen Ripley, Sarah Connor, Sheena la princesa guerrera, Buffy, Dan Scully y la Mujer Maravilla. Sin importar el sexo del personaje, para ser atractivo, debe tener ciertas características para ser convincentes y llamativos, metas, fallas, obstáculos, motivaciones y de sufrir cambios a través de la historia que hagan que tenga un crecimiento. A veces el diálogo sobre la necesidad de imponer en cada historia la presencia de personajes femeninos fuertes radica en que algunas personas consideran importante que los personajes tengan características arbitrarias similares a ellos, como la raza, el sexo, condición social, para poderse sentir identificados. Algunas personas son estúpidas. Es estúpido pensar que las mujeres solo se sienten identificadas o pueden ver como modelos a seguir a personajes femeninos, o que un hombre no puede sentirse identificado por un personaje femenino. No se trata de hablar de que no hagamos personajes femeninos en historias. Obviamente es importante que haya personajes femeninos, pero muchas veces intenta que los personajes femeninos sobresalgan y sean mejor en todo que los masculinos, cuando en verdad no tenemos por qué imponer que cierto sexo sea mejor que el otro. No nos relacionamos solamente por los órganos sexuales de un personaje, o no debería ser eso su principal rasgo definitivo. Si eso es lo único que define un personaje para nosotros o hace que nosotros nos relacionemos con él, significa que simplemente somos superficiales. Pero por lo general la gente puede empatizar con personajes que tocan aspectos de la condición humana, hombres o mujeres. El optimismo de Luke en Star Wars y su capacidad de ver la parte buena en los demás, o la princesa Leia y su voluntad de ponerse en situaciones peligrosas para defender las cosas en las que cree. El que Harry Potter sea un niño que apenas está empezando a aprender sobre el mundo y sobre el cual todo el mundo tiene unas grandes expectativas por la acción de sus padres, lo que le asigna más responsabilidad de lo que él puede manejar. La tenacidad de Sarah Connor en Terminator y su creencia de que cada quien puede moldear su destino. Tomemos a la Mujer Maravilla por un momento como ejemplo. Ella es literalmente una diosa, pero en su película y en incontables cómics se muestra como un personaje que tiene que sobreponerse a las dificultades, superar obstáculos, aprender y lidiar con todo lo que implica ser humano, mostrando actitudes y características típicamente femeninas. En la película se le muestra como una hija dedicada, alguien insegura con el alcance de sus poderes, que apenas está aprendiendo lo que puede hacer, que necesita a otros para que le enseñen y aconsejen. Es decir, en su misión, pero también depende de otros para llevarla a cabo. Es alguien que muestra vulnerabilidad, se emociona al ver un bebé, muestra maternidad de alguna manera, se enamora, no le importa mostrar su lado vulnerable, comete errores y sufre pérdidas. ¿Acaso un personaje debe ser un guerrero imbatible para ser un personaje fuerte? Un personaje femenino fuerte no necesariamente significa una mujer físicamente fuerte o independiente, sino un personaje integral, consistente, bien escrito, que se aproveche de lo que lo hace único para sobresalir. Cuando se habla de que necesitamos crear personajes femeninos fuertes, en verdad lo que está queriendo decir es que debemos crear personajes femeninos convincentes y atractivos. Un personaje no necesita ser perfecto en todo lo que hace y carecer de debilidades o fallas para ser bueno. Algunos escritores creen que lo que hace que un personaje sea bueno es que sea mejor en todo lo que hace sin esfuerzo. Al contrario, los humanos tienen fallas. Las fallas es lo que hace que un personaje sea fuerte. Un personaje necesita fallas y debilidades para así poder superarlas y crecer en el transcurso de la historia. Eso es lo que hace que un personaje sea interesante y su historia tenga tensión y suspenso. Sin eso, el personaje será plano y poco interesante. Levantar algo pesado es difícil, pero mientras más fuerte físicamente se es, será más fácil. En cambio, cuando tengo un personaje al que se le dificulta realizar una acción y al que le resulta más difícil alcanzar una meta, más satisfactorio será la recompensa de ver el personaje triunfar. Con los personajes, la habilidad y la disposición de superar las adversidades es lo que determina si es fuerte o no y lo hace interesante e identificable. Miremos a Ripley de Alien, uno de los mejores personajes de ciencia ficción o el horror, no uno de los mejores personajes femeninos, uno de los mejores personajes, punto. Al inicio no era más que una caminera del espacio, no era valiente,
extremadamente ruda o fuerte, ni sobresalientemente inteligente. Entró en pánico en algunos momentos, no se le mostró como alguien imparable o impasible frente al alien, sino que tuvo miedo, pero conservó la calma lo suficiente para hacer lo necesario para sobrevivir su encuentro con la criatura. En la secuela empezó traumatizada por su experiencia pasada. Al habérsele negado la oportunidad de ser una madre para su hija, tuvo una gran pérdida donde se le vio vulnerable. No es tan fuerte ni tan valiente como los marines que la acompañan en la nave. Al conocer a Newt, su instinto maternal la guió, y fue este, un rasgo tradicionalmente femenino, lo que le dio la fuerza y coraje para hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, sobreponiéndose a su miedo, yendo al nido de las criaturas para mantener a Newt a salvo y con vida, y finalmente enfrentarse a la reina alien. No fue entrenamiento militar, no fue desapego emocional, no tuvo que renunciar a su feminidad para ser fuerte. Su fortaleza vino de su feminidad. Convertir a una mujer en un hombre no es hacerla más fuerte. Degradar a los personajes masculinos no hace a los personajes femeninos superiores. Solo hace que todos los personajes sean terribles. Y aunque la mayoría de los personajes de la película mueren, no es por incompetentes. No es porque Ripley es superior a ellos, sino que el obstáculo al que se enfrentaron es increíble. Es por esto que Alien es una historia tan buena. Los obstáculos en la historia deben ser significativos. Trata a sus personajes femeninos como cualquier otro personaje. No hay que volverlas invulnerables o inmortales para que sean fuertes y capaces. Y es que a veces los escritores tienden a compensar. Un ejemplo es que muchas veces se habla que los personajes femeninos no tienen suficientes diálogos. Entonces, para compensar, un escritor que no quiere parecer machista, lo que hace es que le pasa todos los diálogos interesantes y las mejores líneas al personaje femenino. Un ejemplo es Harry Potter, en donde a Hermione en las películas se le pasaron algunos de los diálogos que Ron tenía en los libros en un intento de compensar de que los tres protagonistas, dos eran hombres y solo uno mujer. Por eso, la mayoría de personajes que caen en la categoría de Mary Sue son femeninos, ya que en un esfuerzo por no parecer machistas o de hacer que el personaje femenino sea sobresaliente o un personaje bueno o fuerte, el escritor le quitará cualquier defecto o falla y hará que sobresalga en todo lo que hace, de alguna forma quitándole su humanidad. Es por eso que muchos personajes femeninos fuertes parecen androides estoicos sin ningún trazo de humanidad o lazo con los que los rodean. Uno de los peores errores que puede cometer un creativo es de confundir un personaje fuerte con un personaje perfecto. Un personaje fuerte debe superar obstáculos y ser transformado por el conflicto y la lucha de superación. Un personaje fuerte es dinámico, un personaje perfecto es estático. Básicamente, ¿qué se necesita para escribir un buen personaje femenino? Debe ser escrito como un personaje masculino. No quiero decir como si fuera un personaje masculino, sino que todos los personajes deben ser escritos con el mismo proceso mental. ¿Cómo sería escribir cualquier personaje? Con una personalidad, metas, fallas, ventajas, necesidades, una necesidad dramática, relaciones, historia, etc. Un ejercicio que se puede hacer al momento de escribir una historia es hacer personajes neutros. Tomemos de nuevo el ejemplo de Ripley. Al momento de escribir la historia de Alien, todos los miembros de la tripulación del Nostromo fueron escritos sin determinar su sexo en el guión. Fue luego, en las audiciones, que se decidió que el papel de Ripley, ahora Ellen Ripley, fuera interpretado por Sigourney Weaver. Claro que hay que tener en cuenta que ese tipo de acercamiento a una historia no siempre es el más acertado. A veces el sexo de un personaje puede ser un punto clave en el desarrollo de una historia. No se trata de exaltar o enfocarse en los problemas particulares de ser una mujer. Pero si miramos a Clarice, del Silencio de los Inocentes, es un buen ejemplo de una historia bien escrita en donde la condición de ella como mujer en un entorno dominado por hombres es importante. Ya para finalizar, un último comentario. De igual manera, como un hombre puede sentirse identificado por un personaje femenino y viceversa, no se sienta limitado si es un hombre escribiendo personajes femeninos. Todos tenemos contacto con personas del sexo opuesto. Podemos extrapolar de nuestras experiencias personales para escribir dichos personales. Y pensar que hombres o mujeres todos estamos atados bajo la misma experiencia humana. Es estúpido asumir que un hombre no puede escribir un personaje femenino. Contrario a la tendencia o pensamiento actual en donde muchos estudios de cine y empresas de cómic están contratando mujeres exclusivamente para escribir sus personajes femeninos, para que sean más auténticos. Pero alguien alguna vez ha dicho que no, una mujer no puede escribir un buen personaje masculino. Es la misma estupidez que intentar conseguir un marciano para escribir una buena historia extraterrestre, o que solo los vaqueros pueden escribir historias de vaqueros. Un buen escritor escribirá buena historia sin importar si sus personajes son hombres o mujeres. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. No siento más, nos vemos. Chao.